Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Raúl Obregón de MIR Consultores a propósito de la presentación de este martes de la encuesta o de los resultados de la encuesta Nicaragua rumbo al 2021. Segunda edición de esta serie de encuestas que realiza MIR para ir tanteando el sentimiento de los nicaragüenses, la percepción de los nicaragüenses acerca de las elecciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Néstor. Y poder contar un poco. Claro que sí. Empecemos por cómo se hizo la encuesta. Antes de llegar a los datos, empecemos por cómo se hizo la encuesta. Bueno, esta es una encuesta nacional, ¿verdad? Urbana, rural, que incorpora los 16 departamentos del país y las dos regiones autónomas. En total se visitaron 73 municipios seleccionados aleatoriamente. Se entrevistaron 1.600 personas, hombres y mujeres, en esos 73 municipios. Las personas son personas de 16 años a más, 16 años cumplidos a más, considerando que esas son las personas aptas para votar. Se entrevista en los hogares previamente seleccionados a aquella persona que cumplió años por última vez. Uh-huh. Entonces, esta encuesta se realizó entre la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre. A ver, si llegan a mi casa y yo soy el último cumpleañero y mi esposa quiere compartir conmigo la encuesta. No, la encuesta es individual, es personal y eso se explica, ¿no? Se le explica a la persona. Uh-huh. Entonces, pues hay situaciones en donde alguien, en este caso tu esposa, quiere estar ahí escuchando qué es lo que vos decís. Entonces, si vos lo permitís, entonces pues nosotros no tenemos por qué impedírselo, pero uh-huh, siempre hacemos la aclaración, uh-huh, porque no debe de haber interferencia en la conversación entre el encuestador y el entrevistado. ¿Puede ocurrir que la persona que acompaña le diga, no, ¿cómo vas a contestar eso? Puede ocurrir, de hecho ocurre, ¿verdad? Muy poco, pero ocurre, ¿verdad? A veces las personas comienzan a responder y en alguna pregunta tal vez hay alguien ahí que a veces sobre todo pasa con adolescentes que está el papá o la mamá y dice no, eso no, cuidado, no te comprometes, acordate que... Entonces, pues nosotros optamos por, si hay ese tipo de incidencia, de influencia, entonces nosotros optamos por dar por concluida la entrevista, pues, y no continuarla. Uh-huh. ¿Y ese se eliminan todas las respuestas? Eso se elimina y se sustituye con otra persona en otras. Uh-huh. Ok. ¿Cómo se seleccionan esos municipios? A ver, de 154 municipios se escogen 76. A ver, nosotros no escogemos municipios. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es que generalmente dividimos el tamaño de la muestra entre la cantidad de personas que vamos a entrevistar, que eso lo designamos nosotros, por punto muestral. Nosotros le llamamos punto muestral a un lugar generalmente conformado por 2 manzanas, 3 manzanas. Entonces, si nosotros tenemos 1.200, 1.600 entrevistas, a veces hacemos 10, esta vez hicimos 12 y algunos de 13. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros hacemos es, utilizando un programa de computadora que se llama el SPSS, que hace la selección aleatoria, a ese programa le decimos de esta base de datos, esa base de datos contiene un registro por cada centro de votación, no por mesa, sino uh-huh, por centro de votación. Son, si mal no recuerdo, 5.000 y algo. Entonces, de ahí seleccioname 120. Uh-huh. Entonces ella empieza a seleccionar aleatoriamente y te va haciendo un listado. Entonces ahí te sale. ¿Me explico? Entonces, pues a veces te pueden salir 80 municipios, otras veces te pueden salir 70 o 65. Uh-huh. Pero por lo general por ahí anda. Pues. Entonces el programa SPS es el que selecciona
cuáles son los centros de votación que te van a servir de referente para aplicar 12 entrevistas. ¿Me explico? Entonces, él selecciona, digamos, de los 5,000 y pico, selecciona 120. Generalmente, por los algoritmos que utiliza el programa, te sale distribuido en todo el país. Y por lo general también sale más o menos balanceado con la cantidad de población apta para votar en cada municipio. Más o menos balanceado. Y distribución geográfica, no sé, pues por ejemplo, de esos 70 municipios se cubren todos los departamentos y regiones del país. Así es. Así es. Si no llegara a quedar cubierto un departamento, una región, ¿ustedes toman decisión sobre eso? No, generalmente no lo hacemos, pero siempre con una muestra de 1,600, nosotros nos quedamos ahí hasta ahorita con ese tamaño, siempre salen todos los departamentos del país, siempre. Yo creo que nunca nos ha pasado. La única situación en la que nosotros tomamos decisiones con la selección que hace el programa es cuando nos toca un punto muestral o un centro de votación, digamos, en donde no hay acceso por carretera. Por ejemplo, San Juan del Norte, ¿verdad? Que tienes que tomar una lancha para ir hasta San Juan del Norte, no sé cuántas horas, pero el problema no es tanto eso. El problema es que vas a ir a San Juan del Norte a hacer 10 entrevistas. ¿Me explico? Y vas a utilizar un día para eso. Sí. Entonces, en ese caso, hacemos una sustitución de municipio, pero son muy pocos. Antes hacíamos con la Cruz de Río Grande, porque antes todavía hace unos meses, la Cruz de Río Grande había que entrar por Bluefield, agarrar una lancha, bajar por el Río Grande de Matagalpa hasta llegar a la Cruz. Sí. Ahora no, ahora ya podés entrar por carretera, sí, por el lado de Río Blanco, Molucucú, podés entrar por ahí, pues entonces ahora ya no lo estamos. Digamos, no sale, tratamos siempre de ir, pero por lo general también sustituimos. Pero por ejemplo, Metepe sí vamos, siempre vamos a Metepe. Antes estaba, por ejemplo, Ciudad Colón, que nos salió unas cuantas veces. Ciudad Colón queda en Cárdenas. Entonces, hasta hace un año y pico, si mal no recuerdo, para ir a Colón tenías que llegar a Cárdenas, subirte en una lancha y viajar como 1 hora, porque no había, sobre el lago. Ahora ya no, ahora ya hay una carretera, pues entonces ya no sé. Entonces, poco a poco, como te digo, van disminuyendo esos puntos, pero como te digo, es la única circunstancia en que nosotros tomamos decisión, cuando no hay acceso por tiempo. Ok, la posibilidad que se repitan lugares, casas y encuestados. Mira, la probabilidad es muy baja, pero lo que sucede es que las casas muy difícilmente se repiten porque nosotros, como te digo, seleccionamos un punto muestral. Un punto muestral tiene como referente un centro de votación. Sacamos 120 centros, el programa pues saca 120 centros de 5,000 y pico. O sea que hay ahí una cantidad. Pero además de eso, una vez que tenemos los centros, seleccionamos las 2-3 manzanas que vamos a trabajar alrededor del centro, o a 200 metros, 100 metros. Pero además de eso, seleccionamos la casa. ¿Cómo seleccionamos la casa? Tal vez una casa puede, más o menos en promedio, una cuadra tiene más o menos 15 viviendas. Entonces, nosotros lo que hacemos es que hacemos 15 papelitos, del 1 al 15, el 1, 2, 3, 4, sí, se enrollan y meten en una bolsita. Entonces, las manzanas seleccionadas siempre se inicia en la esquina noroeste de la manzana seleccionada. Y se hace una casa por cuadra, ¿verdad? Dando vuelta conforme a las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se saca cuál es el número de la casa que vas a visitar. Te sale el papelito que dice 8, entonces es la 8ª casa. En esa encuesta vas con la 8ª casa. Entonces, pues hay probabilidades, pero muy bajas, de que se repita. Porque son 3 procesos aleatorios en uno, ¿verdad? Es multietápica la cosa. Que se siguen para poder llegar a determinar la casa. Y además vas con el último cumpleañero, o sea, si fuiste suponete
que por esas casualidades de la vida te toca la misma casa, ¿verdad? El que cumplió año hace 6 meses no es el que cumplió año hoy. Sí. A menos que solo él vive en la casa. Sí. Pues. Sí, Pero ellas ya son... Sí, y que vivan 2 y que cumplan en días seguidos, además. Exactamente. Ok. La muestra es representativa del universo, digo, en términos porque ustedes segmentaron por edades, segmentaron luego también por sexo. Sí, la muestra que nosotros hacemos precisamente es de 1600, porque tratamos de tener representatividad en al menos 3 variables, 4 variables. El sector urbano-rural, ¿verdad? En Nicaragua ahorita estamos más o menos 55-56% urbano, 44%. Entonces, 44 de 1600, 700 y pico la muestra rural. La otra variable es el género, el sexo. Estamos 51, 52 mujeres, 48 varones. Igual, nos viene saliendo 700 y pico varones, que es la más baja, y mujeres 800 y pico. La tercera que tratamos es la generación. La generación. Nosotros dividimos la muestra en 5 generaciones. La más baja es la de adolescente, ¿verdad? Pero sale una muestra más o menos representativa para adolescentes, pero donde sale sí una muestra representativa es los jóvenes adultos, los adultos, no hay problema. Y la cuarta son las zonas geográficas, ¿verdad? Las zonas geográficas, que usamos 7 zonas, entonces ahí pues también tenemos una muestra más o menos representativa, entonces las 1600 se van distribuyendo de acuerdo a eso. El margen de error que nos da esta encuesta a nivel global es de 2.5. El margen de error en una encuesta lo que significa es que eso es como un margen de tolerancia, que lo que indica es cuál es el gap que hay entre el resultado y la posibilidad real. O sea, todo número puede ser 2.5 hacia arriba o 2.5 hacia abajo. Por eso es que cuando se escucha hablar de empate técnico, a veces no son los mismos números, ¿verdad? Alguien puede tener, por ejemplo, 36 y el otro tiene 38. Entonces, empate técnico. ¿Por qué? Porque el margen de error puede ser mayor de 2 puntos y entonces estás empatado. Ustedes establecen el 2.5, hay encuestas que tienen más del 2.5, tienen el 3, hay otras que tienen menos. Así es. Llegan a tener hasta 1 punto La única manera, Néstor, de llegar a 1 punto es que tengas una muestra de 10.000 entrevistas. Muy difícilmente se hacen esas muestras así tan grandes, ¿no? Porque si vos ves con 1.600 tenés 2.5, ¿verdad? Con 10.000 tenés 1. Y el costo de hacer 10.000 versus 1.600 se duplica, ¿me entendés? Sí. Entonces, dependiendo de cuáles son las segmentaciones que uno quiere hacer. Y yo en este punto te digo que yo soy un convencido de que el tamaño de la muestra tiene que estar determinado solo y solamente por la segmentación que quieres hacer. Es decir, si yo quiero tener un resultado nacional de Nicaragua, yo no necesito 1.600. Que a mí no me interesen ni el sexo, yo me puedo fajar con 400, que me da un margen de error de 5 puntos. O me fajo con 600, que me da un margen de error de 3.25, y ya estoy, ¿verdad? Cuando uno va subiendo la muestra es porque querés segmentar y tener muestras representativas por segmento, como acabo de comentar. Pues yo quiero tener una muestra representativa de hombres y una de mujeres. Quiero tener una representativa urbana y otra rural. ¿Me explico? Entonces la muestra crece. Ahora, pero definitivamente el tamaño de la muestra, o sea, no hay una relación, digamos, no hay una relación directa entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. No lo hay. Porque cuando vos ya llegás a 10.000, como te digo, siempre vas a tener un margen de error, en este caso un 1%. La única manera de eliminar el margen de error teóricamente es haciendo un censo que entrevistes a los 5 millones de gente. Es la única manera. Entonces, por ejemplo,
en 1990, o para las elecciones de 1990, aquí tuvimos como tal vez unas 6 encuestadoras. Yo dirigía algo que se llamaba Estudios y Consultas de Opinión ECO. Nuestras encuestas eran de 6.000 entrevistas. De 6.000. Habían otros que venían de afuera, que unos hacían 2.400, otros hacían 3.000, y los más hacían 1.200, 1.400. ¿Verdad? Y yo sigo diciendo que nadie le atinó. O sea, yo sé, pues claro, no niego que hubieron 2 encuestadoras, 3 encuestadoras, que siempre dijeron gana la 1. Eso es un hecho. Pero atinarle, ser asertivo en una encuesta electoral significa que tu resultado último al menos esté a 1 punto, 2 puntos del resultado de la elección. No decir como que tiré una moneda, pues, gana Raúl o gana Néstor. Pues. ¿Me explico? Pero aquí vino un equipo de la Universidad de Michigan, del Centro de Investigaciones de Opinión Pública de Michigan, que lo dirige un señor Howard Schuman. Ellos hicieron una encuesta de 300 entrevistas, 300, nacional. Ni siquiera hicieron los 400. 300. Entonces, esa encuesta le pegó. El resultado de esa encuesta se terminó el 10 de... las elecciones fueron en febrero, el 25 de febrero. Esa encuesta se terminó como el 8 de febrero. Esa encuesta dio 54 Violeta Chamorro, 41 Daniel Ortega. 40 y pico, casi 41 Daniel Ortega. Y ese fue el resultado, con 300. Entonces, yo ahí aprendí con ellos que la clave del asunto está en varios momentos, en varias etapas, ¿no?, de la construcción metódica, pero principalmente en el análisis estadístico. Ahí es donde está la clave. Esa gente utilizó un método. Yo conozco bien el asunto porque a mí me contrataron ellos para dirigir el levantamiento de la información. Yo fui como el supervisor, digamos. Sí. Y en ese tiempo me pagaron, creo que fueron $600, pero un plata. Yo en el tiempo que yo ganaba 30, $34 al mes. El cuento es que ellos vinieron con una propuesta de hacer algo, un experimento, y tenían razón, la sociedad estaba altamente polarizada. Había, por otra parte, un sesgo político en donde por una parte habían encuestadores que claramente se identificaban con una de las fuerzas, pero por otra parte había un prejuicio de que había gente que esa es tal cosa. Entonces ellos trajeron una propuesta, y que esa fue la que se llevó a cabo, que se llamó el experimento de los 3 lápices. Entonces, el Frente regalaba un lapicerito cachucha roja y negro, que decía Daniel Presidente. La 1 no daba lapicero, pero entonces se hizo un lapicero de aquellos kilométricos que había antes, que era cachucha azul, tapa azul, y la cosa era blanca transparente. Sí. Entonces a esa le pusimos un papelito que decía Violeta Presidenta. ¿Verdad? Y luego, pues, un lapicero común y corriente, con colores nada que ver con los colores de las 2 principales fuerzas políticas. Creo que era como dorado, eran los lapiceros, que parecían de oro. Entonces hicieron 100 entrevistas con el lapicero del Frente, 100 entrevistas con el lapicero de la 1 y 100 entrevistas con el lapicero neutro. Nadie decía nada, el encuestador simplemente llegaba: señor, le quiero hacer una entrevista, soy fulano de tal. Se dijo que era un estudio que estábamos haciendo para una universidad, no se nos identificaba con ninguna empresa. Y el muchacho se sacaba su lapicero y comenzaba a hacer tu pregunta. Inmediatamente la persona se fijaba en el lapicero. Entonces, ¿qué pasó? Que el lapicero el Frente salió arriba. Salió arriba como por 16 puntos. El lapicero 1, la 1 salió arriba como por 12 puntos. Y el lapicero
Neutro, ese salió casi 6-4, 6 a la 1 y 4 al frente. Entonces después vino todo el análisis estadístico. Ellos eran un equipo, eran 3-4. Yo, pues en ese momento tuve el privilegio que no me dejaron meter las manos, ¿verdad? Si las metía me hacía, pero me dejaron ver lo que ellos estaban haciendo. Entonces yo estuve viendo todo lo que ellos hicieron, correlaciones, esto, el otro, hasta que llegaron en una hoja, aquí está. Este podría ser el resultado, 54-40. Y 6 puntos a los demás. Entonces, con 300. Por eso te digo, hay gente que te dice, ¿cómo vas a hacer en un país de 5 millones de habitantes una encuesta de 1.600? Eso no es representativo. Hombre, ahorita que habían elecciones en Argentina, pues, vos hacías 800 entrevistas en Argentina y los argentinos son 60 millones. Sí. O hacías encuestas en México el año pasado y son 130 millones y las muestras eran 1.200. Pues. ¿Por qué? Porque eso atiende a la ley de los números. Y como te digo, vos podés hacer 100.000, pero vas a tener un 1%. El tema es metodología. Es metodológico. Sí. Ok. Bueno, vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Vamos a meternos a los resultados de esta encuesta de MIR Consultores. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con Raúl Obregón sobre la encuesta rumbo al 2021, los resultados de la encuesta rumbo al 2021. ¿Por qué ustedes preguntan acerca de la forma de informarse de las personas? Bueno, evidentemente los medios de comunicación siempre han tenido una incidencia muy fuerte en todo esto, en lo que es la formación de la opinión pública, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, con el tema del internet y de las redes sociales, entonces nosotros vemos que en estas cosas pues siempre hay que estar viendo cuál es la probable incidencia que pueda tener X, Y o Z plataforma o vehículo pues de comunicación. Entonces por eso preguntamos, en este caso, ¿cuál es en este caso estamos preguntando por la lectura o por la audiencia o por la teleaudiencia que hubo en la muestra que trabajamos el día anterior, ¿verdad? Entonces, es decir, usted ayer leyó, le preguntaron. Exacto, la pregunta es, ¿usted leyó periódico el día de ayer? Sí, ¿no? Y lectura, papel y por internet, ¿no? ¿Usted escuchó radio el día de ayer o vio televisión el día de ayer? Esa es la pregunta. Entonces, para ir viendo por dónde va la posible incidencia, ¿no? de los medios. Sacando pecho por todo lo que yo represento en este momento, que es la televisión, somos los más buscados para informarse la gente. Indiscutiblemente la televisión es lo que la gente más ve, en general, para entretenerse, para informarse, pero sí, pues, es indiscutible, pues, el liderazgo que tiene la televisión. Ha bajado un poco por el tema de las redes sociales, pero... o del internet más que redes sociales, pero definitivamente es lo que tiene más influencia, digamos, y más alcance y más impacto en la población. Sin embargo, cuando ustedes preguntaron, por ejemplo, sobre leer el periódico, ¿era leer el periódico tanto física como virtualmente? Sí, sí, exactamente, porque el punto es que pues, hay periódicos que son formales, ¿no? Que pueden tener su edición impresa o la tuvieron y que también pues han hecho el cambio, ¿no? O están haciéndolo a la digital. Pero lo que queremos ver es si ese tipo de periódico está siendo usado. Pero hay otros que siempre han sido digitales y eso se podría ver en la parte si fuera necesario, pero ahorita no estamos viendo marcas de periódicos en la parte digital. Pues. Ok, en la visualización de videos prácticamente digamos, la televisión, lo que se llama el broadcast, que es la televisión que se transmite, y la televisión virtual, o los videos virtuales, prácticamente están tana. Exactamente, están a la par. Me parece que es importante eso, y además, pues, lo que nos está diciendo eso es de que el uso
de la televisión inteligente, del teléfono inteligente, de la computadora, para estos menesteres está creciendo de una manera acelerada. De una manera acelerada, porque los números hace 6, 7 años era 3 puntos, 2 puntos, 4 puntos. Ahora estamos hablando de 33, ¿verdad? Entonces sí están a la par. Ok. Esto decíamos es importante porque es la influencia que tiene la opinión pública para poder formarse, para poder ser opinión pública. Es decir, uno opina en base a lo que conoce. Exactamente. En base a eso, luego ustedes preguntan acerca de los valores democráticos de los nicaragüenses. Cuando lo hemos visto en SISMO, ¿verdad?, en el sistema de monitoreo de la opinión pública, la gente tiene una opinión sobre la democracia que tiene que ver con el bienestar personal, familiar y comunitario al final de cuentas, es decir, con las aspiraciones personales que tienen las personas. En esta encuesta no ha quedado largo esa opinión. Sí, lo que pasa es que, digamos, por una parte hay una tendencia a ver el tema de la democracia como algo utilitario, si me sirve o no me sirve. Por otra parte, también, y muy importante, es que la democracia es para que haya paz y para que tengamos bienestar. Para eso es la democracia. Principalmente, ¿verdad? También para otras cosas. Entonces, por eso este modelo nosotros lo incorporamos, que a la larga nos lleva a ese lugar, a ese punto, ¿verdad? Porque ellos te dicen, hay derechos, pero también hay deberes, ¿verdad? Sí, hay que tener libertad de expresión, sin restricciones, excepto cuando se violenta la dignidad de las personas, ¿verdad? Si estas cosas que salen, las fake news y todo eso, se pusieran en práctica la ley, ahí saldría fregada mucha gente. Entonces, el punto es que todo eso te lleva, porque si haces una libertad de expresión tal cual debe ser, ¿verdad? Como se las han enseñado a los periodistas profesionales, pues, que se trata de informar hechos, ¿no? ¿Qué, dónde, cuándo, quién, cómo? Entonces, yo creo que vamos bien, pues, pero cuando ya no es informar, sino es opinar y ya va cegando la cosa, pues se corre el riesgo, pues, de que vengan las confrontaciones y los problemas. Además que la población misma tenga esa libertad de expresarse, pues, en mi opinión. Entonces, ese es el propósito de ese modelo, pues, y ahí lo podemos ver. Hay que respetar las leyes, ¿verdad? Hay que respetar las leyes, hay que respetar la Constitución, etcétera. Pues son 7 u 8 factores, ¿no? Los que ponemos. Sí, que van, prácticamente la mayoría están arriba del 90%. Arriba del 90%. Y eso es interesante, me parece a mí, porque hay quienes piensan todavía hoy de que el nicaragüense en general, o el nicaragüense promedio, digamos, que es clase media baja, clase baja, no es ilustrado, no tiene esa capacidad, ¿me entendés?, de poder opinar. Hay quienes incluso dicen debieran de excluir. Más de alguien a mí me ha dicho, para que las encuestas sean verdaderamente fiables, debieran de excluir a esa gente, porque no tienen información, no van a la universidad. Pero no, pues aquí se ve claramente de que la gente sabe lo que quiere. ¿Me explico? Porque aquí sí es cierto que es un modelo, se le presenta a la gente la opción, pero ¿vos estás de acuerdo o en desacuerdo? O sea, la gente puede decir, no, yo estoy en desacuerdo con eso. Sí. De hecho, hay pues casi un 10% de gente que está en desacuerdo. Ese es el propósito. Ok, igual ustedes preguntan si están de acuerdo o en desacuerdo con ciertas expresiones. Hay quienes dicen que para alcanzar el desarrollo y el bienestar, y entonces hacen dos afirmaciones. Bajo ninguna circunstancia se debe sacrificar la paz y bajo ninguna circunstancia se debe sacrificar la libertad. Tienen ustedes esas dos. Exactamente. Entonces, y la gente ha opinado mayoritariamente en no sacrificar ni la paz ni la libertad. Así es. Para alcanzar estabilidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo. La gente ve esto como utilitario. Necesitamos paz para vivir, para tener las condiciones de vida con calidad. Luego viene el ranking de factores necesarios para tener una vida de calidad. Correcto. Eso también tiene que ver con lo mismo, que es una teoría que hay
del utilitarismo, pues, en el sentido de que la gente quiere que haya democracia, que haya paz, que haya estabilidad, ¿verdad? Y entonces, para tener acceso a la salud, para tener trabajo, ¿verdad? Y está la paz nuevamente, para tener bienestar económico, para tener educación, ¿verdad? Tener una familia, tener seguridad. La política sigue siendo, digamos, lo que menos mira la gente necesario o como un factor importante, digamos, para tener... Totalmente, sí. Totalmente, porque para el interés que la población tiene por la política es mínimo, es bajo, por el tema de que hay una creencia de que por lo general los políticos, lo que hacen política, lo hacen en función de sus intereses, ¿verdad? Y por eso esos discursos de que esto vamos a luchar para que el país, eso la gente no se lo cree. La expresión yo no como de política. Exactamente, esa es la expresión. Si yo no trabajo, no como, no me interesa lo que, ¿verdad? Yo no como de la política. Entonces, esa es una expresión clásica de la gran mayoría de la población, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos el año pasado que hubieron marchas, ¿verdad?, en contra del gobierno, vimos que aquellas marchas creo que fueron 2 o 3 que estuvieron encabezadas por los curas católicos, fueron masivas, pues fueron cantidad de gente, no sé cuántas, pues, pero fue mucha gente. Cuando la marcha fue encabezada por los empresarios, también fue bastante gente. Pero cuando convocan los políticos, la gente no va. ¿Me explico? Sí. La gente no va. Sí. ¿Por qué? Porque ya ese es otro rollo. Incluso cuando se colaron políticos en la marcha fueron abuchados, por lo menos. Abuchados, sí. Exactamente. Sí. Entonces, ya ahora el problema es que aquellos que marchaban o convocaban y lideraban marchas como empresarios, ahora ya pues la gente los ve como políticos. Pero bueno, pero el punto es ese, pues. El tema político no. Entonces la gente va cuando la gente está dispuesta a marchar cuando hay reivindicaciones sociales, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros lo incorporamos siempre en nuestras encuestas de opinión pública, por ejemplo, para pedir de de crear conciencia en contra de los accidentes de tránsito, por ejemplo. 70, 80, dice yo voy. Para pedir que la violencia intrafamiliar y contra la mujer sea atacada, sea esto, o se disminuya, yo voy. Pero cuando es para hacer política, yo no voy. ¿Me explico? Entonces, es eso. Ahora, pero eso de alguna manera limita la participación política de las personas. Yo pienso que lo que sucede hoy en el mundo, porque no solo es aquí, es en el mundo, es de que poco a poco en los últimos años la gente se ha venido desencantando de la política y de las agrupaciones políticas y ha venido dándose un cambio, una renovación, que pasa siempre por el independiente. O sea, la gente se aparta de los partidos y va creando esa gran masa que nosotros le llamamos independiente. Aquí en todos lados, si vos ves España, por ejemplo, pues el PSOE, el PP, ahora están como partidos, ya no son aquellos partidos casi mayoritarios, ¿no? Ahora Cambiemos, no sé qué, no sé cuánto. Si te vas a Costa Rica y lo ves, pues ya Liberación Nacional ya pasó a ser un partido de montón, el Partido Social de Unidad Social Cristiana ya es un partido de 5 puntos, y ahí está ese, el PAC, etcétera. Entonces, eso es lo que pasa, la gente se va desencantando de los partidos y de los grupos políticos, y va limitando su participación política a votar. Eso la gente lo considera de alta importancia, por lo general, a veces no, pero por lo general consideran que es el mecanismo por excelencia para que el país avance en el asunto de la democracia, que haya elecciones y participar en elecciones. Pero ya no es ser activista, pero claro, hay gente, pues por supuesto que hay, pero ya no es la mayoría de la gente. Por ejemplo, yo no sé, pues, pero aquí, por ejemplo, en 1960
67, 66, finales de 67, principios de 67, Fernando Agüero, que era el principal opositor del general Somoza, fue a la OEA, ¿verdad? Me imagino que era lo mismo que hacen ahora. Pues. Y cuando Agüero vino, ¿verdad? Cuando Agüero vino al aeropuerto, aquí había un gentío desde el aeropuerto hasta la Plaza de la República. Sí. ¿Me entendés? Pero eran miles de gente. Y estaba aquella consigna con Fernando Ando. Con Fernando Ando con Agüero, que era una canción, ¿no? Sí. Entonces, eran miles. Ahora esta gente va, viene, pasa, ¿cómo es que dicen aquello? Cartas van, cartas vienen, pasan, nadie se detiene, ¿me entiendes? Porque a la gente no le interesa. Más bien ahora, hoy por hoy, la gente definitivamente, independientemente, o sea, no voy a decir la gente porque voy a cometer el mismo error que cometen otros, pues, porque estoy generalizando, pero hay una proporción importante de gente que hoy por hoy, ¿verdad? Puede ser de que no necesariamente esté de acuerdo con el FSLN, no necesariamente, pero no está de acuerdo con injerencia externa de otros países y particularmente de los Estados Unidos. No está de acuerdo que se le falte el respeto al país. No está de acuerdo que los Estados Unidos no hayan cumplido con el pago de los millones de dólares por los daños de la guerra. No está de acuerdo que Colombia siga resistiéndose a entregar el Mar Caribe. Sí. ¿Me explico? Entonces, sí. Pero eso ahora, en aquellos años, pues no era tan así, como que estábamos más aculturizados por los gringos en aquel momento. Entonces, eso me parece que en aquel tiempo había más participación, me parece, así, en movilizaciones. Aquí había algo que se llamaba el CIBES, no sé si vos lo viste. CIBES, comité, no sé qué cosa, que se ponían en la avenida Roosevelt para esta época, ¿no? En Navidad. Todas las tardes y se reunía un poco de gente ahí tocando tambores y cosas, pues. Entonces había como más, tal vez será que la ciudad era más pequeña, no sé, pero la gente estaba más identificada, conservadores y liberales. Sí. Los sandinistas fue que irrumpieron de repente, pues. Porque los socialcristianos entraron aquí, yo no sé, pues, pero no quiero violentar la historia, pero fue en los 60, pues había algo que se llamaba la JCOP, ahí detrás de la iglesia de San Antonio, me acuerdo, pero nunca tuvieron una representación o un apoyo, pues, digamos, de la población, como masivo, como si la gente se ponía la camiseta conservadora o liberal. Sí. En aquellos, ahora ya no, ahora ya no. Ahora se pone la camiseta del Barcelona o del Real Madrid. No hay como mucha camiseta política, digamos. ¿Verdad? Ok, y en ese sentido, la importancia de las elecciones, entonces, ¿para qué elegir? ¿O para qué ir a elecciones? Hay que ir o sea, la cosa es que hay quienes dicen, ¿verdad? Y que la elección necesariamente, a ver, dicen que la democracia es ir a elección y es para ejercer el derecho de que todo el mundo tenga participación y opciones y posibilidades de participar del poder, pues, y para que haya cambio. Otros dicen de que la democracia debiera de ser principalmente para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo la población más vulnerable, y particularmente tener acceso a salud, tener acceso a educación, tener acceso a vivienda, etc. Entonces, en este caso, nosotros pusimos la dicotomía y lo que sale es que es lo segundo. O sea, la democracia sí debiera de ser eso. Hay algunas personas en México que yo leí que decía un sociólogo, ¿para qué democracia si tenemos 40-50% de población en pobreza? Sí. ¿Qué es eso? Entonces, o sea, las votaciones, el cambio de gobierno, todas esas cosas son importantes en el proceso, pero no es lo más importante para la población. Para la población el tema, ¿me sirve o no me sirve? Sin embargo, si nos vamos a lo que es las elecciones como tal, para la mayoría de la gente son importantes. Son importantes, pero tiene que ser para elegir a un gobierno que trabaje en función de mejorar las condiciones de vida de la población.
Sí, estamos viendo ahí en los segmentos de edad, tanto la anterior como esta. Sí. Se refería, don Raúl, a la siguiente, en lo que estábamos conversando, sí, que sí. Las oportunidades reales de mejorar la calidad de vida. Exacto. No, la que sigue, después de estas dos, sí. Exactamente, que marcan un 62%, cree que debe servir la democracia para mejorar o para dar oportunidades reales de mejorar esta, correcto. ¿Ah? Exactamente, 62.1 dice que es para que hayan oportunidades reales de mejorar la calidad de vida. Sí. Y eso es tan así que si uno ve y analiza las campañas electorales en cualquier parte, los candidatos, eso es lo que ofrecen, que van a mejorar la calidad de vida, ¿no? Sí. Ofrecen trabajo, ofrecen esto, ofrecen el otro. Que no lo hagan después, esos son otros 100 pesos. Pero al final del día es eso lo que ofrecen, ¿no? Pero la población eso es lo que espera. Y por eso es que hay el decantamiento, o sea, que la gente se desencanta, ¿no? Rápidamente de los gobiernos, cuando el gobierno no está enfocado en los problemas y en las necesidades de la población. Ok. Antes de irnos a la pausa, solamente para este capítulo acerca de votar y demás, el tema de las reelecciones. ¿Ah? Sí. Bueno, la reelección ha sido como satanizada en algunos lugares, sobre todo en América Latina, pues. Ahorita. Entonces, pero hay quienes dicen que la reelección por sí misma no es mala. De hecho, vemos en otras latitudes que la reelección funciona sin mayores traumas. Pues el caso típico de Alemania, pues, ¿verdad? En donde si la señora Merkel se presenta a las próximas elecciones, pues todo indica que posiblemente va a ganar. Nuevamente, sería su 5º periodo. Entonces, hay quienes dicen... Más que ganar, el hecho es que se presenta para un 5º periodo. Y no hay pero. Y no hay pero. Sí. Y así hay en otras actitudes. Entonces, pero aquí en América Latina, en la mayoría de los países, pues se ve la reelección como que... Lo que pasa es que el que con leche se quema, cuajada sopla. Sí. Entonces, incluso hay quienes han llegado a aseverar, yo no lo comparto eso, al menos aquí en Nicaragua lo he oído, que hablan de que el mal de Nicaragua, por el cual Nicaragua no ha avanzado, es por la reelección. Me parece a mí que no, pues. Yo pienso que es una exageración, pero bueno. Pero hay otros que dicen que si un gobierno está haciendo un buen trabajo y se presenta a una elección ese gobierno y es electo, tiene todo el derecho de hacerlo. Entonces esa dicotomía es la que le presentamos a la gente. ¿Verdad? Y en este resultado, la mayoría de la gente manifiesta de que si ese gobierno o ese liderazgo o esa persona que gobierna se presenta a una elección y está, o sea, primero le dan el derecho de hacerlo y segundo, si la población lo elige porque esté haciendo un trabajo por lo que sea, entonces tiene todo el derecho de continuar gobernando el país. Entonces, eso fue, y hay un 30 y pico %. Sí, es una relación de 2 a 3 prácticamente. De 2 a 3 sí. Que te dice que no, pues, que, sí. O sea, que ellos rechazan la reelección por sí misma, pues, sin ninguna condición. Sí. 1 de cada 3 rechaza prácticamente, el 32%. Sí. ¿Ah? Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Raúl Obregón acerca de los resultados de la encuesta rumbo al 2021. Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Raúl Obregón de MIR Consultores. Hay la siguiente lámina, que es la predisposición hacia las dos grandes opciones políticas que están en este momento en Nicaragua. O el Frente Sandinista o los que no son Frente Sandinista. Porque más que oposición me parece que no son Frente Sandinista. Le decía yo que como estos resultados se presentaron martes, ha dado tiempo de ver algunas reacciones y ha levantado polvo esa predisposición.
¿Qué significa esa predisposición? La predisposición lo que significa es como una tendencia de la persona a ir por un partido. Es más, hay teóricos que dicen claramente de que la predisposición te puede, puede contribuir a establecer con bastante asertividad para dónde va a votar la persona. Y la predisposición no necesariamente incluye al que es simpatizante de ese partido. En las encuestas siempre hay una pregunta que dice, ¿usted simpatiza con, o más bien, con qué partido simpatiza usted? Pero hay personas que tienen no simpatizo con ninguno, que son los famosos independientes. Pero eso, independiente, o hay independientes que dicen, bueno, para mí la gestión de gobierno es buena, para mí yo creo que este gobierno va por un buen rumbo, ¿me explico? O por el contrario, que dicen la gestión de gobierno es pésima o es mala, va por el camino equivocado, etcétera. Son 5 variables las que usamos. Sí. Entonces, eso hace que puedas, no solo los que simpatizan con el partido, que claramente te lo dicen, sino que también aquellos que dicen que no simpatizan, pero que tienden a, ¿verdad? Tienden a, entonces es una predisposición. Entonces, ya sea a favor o ya sea en contra. Entonces, que eso no se traduce necesariamente en una intención de voto. No, absolutamente no, ¿verdad? Pero sí te puede ayudar a construir un mercado potencial que ahí tenés, ¿verdad? Si vos agarrás y decís, bueno, estos simpatizan conmigo, estos creen que lo que estoy haciendo está bien o lo que sea, estos consideran que yo le voy a dar mejor direccionalidad al país, estos consideran de que conmigo van a tener mejor salud. Entonces, ya sabes que esos casi tienden a ser duros. Entonces, aquellos que están ahí, pero que no necesariamente coinciden en todas las variables con esa es la gente que tienes que trabajar para llegar a ese número. O sea, ese no es un número que ya está hecho, sino que es una predisposición. Ok, esa es la predisposición que marca, digo, la lámina ha levantado polvo, pero luego vienen las simpatías por partidos políticos, ¿no? Exactamente. Y ahí en las simpatías es donde se mira lo que a mí me gusta, digamos, es decir, este es el partido que a mí me gusta, pero no necesariamente voto por ese partido. No necesariamente, pero por lo general, el 90 y pico % de los que te dicen yo simpatizo con esto, te dicen es mi opción de voto o está entre mis preferencias para votar. El 96, en el caso de los sandinistas, en el caso 96, 97%. ¿Verdad? Hay un 2-3% que más bien usan argumentos como diciendo, bueno, es que no sé si voy a estar aquí, no sé si voy a estar sano, si voy a estar enfermo, no sé si ya me morí, si no, ¿me explico? Pero por lo general la mayoría te dice voy a votar por este, igual en el otro lado, pues. Sí. La mayoría de los que de esos te dicen yo voy a votar por un grupo de oposición. Ok, ahí luego la disposición a votar en las elecciones del 2021, justamente, ¿no? Sí. Según MIR, por los resultados que le arroja esta encuesta de MIR, prácticamente 8 de cada 10 nicaragüenses está dispuesto a votar en las elecciones del 2021. Correcto, en este momento. Ahí ese número, la abstención probable es 22.8. Ahí está equivocado porque no se tomó en cuenta. Sí, pues, no se tomó el no sabe, no responde. El otro número, sí. Entonces, sí, pues el 77.2 sí es la participación probable en este momento. Y se debe señalar que entre el 96 y el 2016, entre esas elecciones, la participación ha andado en un orden de entre el 66%, el más bajo, hasta más o menos un 76-77% el más alto. Entonces, más o menos en este momento, pues la gente que está manifestando esa posibilidad de voto se enmarca pues, en ese segmento. La pregunta del millón, que es la pregunta de las encuestas electorales, si las elecciones fueran hoy, ¿usted por quién votaría? Sí, si las elecciones fuesen hoy, estamos más o menos entre un 38 y un 52-53% que podría votar por el FSLN, ¿verdad?
¿Cómo sale ese porcentaje de estos números que vemos aquí? Bueno, aquí esta es una pregunta directa, ¿verdad? Que se le hace a las personas y se le pregunta que si hoy hubiesen elecciones, ¿cuál sería su posición en relación, digamos, al FSLN? Entonces, el 37% te dice, voy a votar por ese partido. Si hubiera, yo votaría por ese partido. Hay un 17 que te dice, está entre mis alternativas de voto. O sea que si hoy hubiesen elecciones, el FSLN tendría un voto potencial de 54.7. En el caso de la oposición, hay un 7.6 que dice, votaría por la oposición, un 13.2 que está entre mis opciones para un 20.8. Sí. ¿Verdad? Que tiene la oposición con este modelo. ¿Verdad? Esa es la... Ok. En el tiempo, ¿cómo se ha venido marcando eso? Porque ustedes tienen un comparativo de agosto y de diciembre, que son las fechas en que se ha presentado esta. Sí, yo creo que la tendencia más o menos se mantiene. Por ejemplo, aquí vemos que votaría por el frente 36.9, pasa 0.1, una décima. Está entre mis alternativas, pasa de 16.5 a 17.7. Igual está en el caso de la oposición, 6.8 a 7.6, y en el es donde sube un poco más, son 4 puntos, 3.9. La diferencia más marcada, digamos, entre agosto y diciembre está en la oposición. En la oposición, sí, que pasa de 6.8 a 7.6, casi un punto porcentual completo. Que pasa de 15.9 a 28, ¿no? Sí. En este ejercicio. Sí, ok. Y luego supongo estas preguntas son las que tienen que ver con esa cruzar información para ver las simpatías acerca de la gestión de gobierno y mi perspectiva personal sobre la gestión de gobierno o incluso sobre la gestión de partidos, ¿no? Exactamente. ¿Con quién me iría mejor? ¿A mis hijos con quién le iría mejor? Preguntan ustedes en una serie de preguntas. Sí. Entonces son ocho reactivos los que tenemos allí, que es para que la persona diga, bueno, con quién le iría mejor al país, con quién tendría un mejor proyecto de vida, con quién tendría más posibilidades de acceso a salud, a educación, a vivienda, y todo eso se está moviendo más o menos entre un 50 y un 54, 55 puntos. Aquí, esta es la pregunta a Nicaragua, es decir, la perspectiva de las personas a Nicaragua. Luego vienen todas las perspectivas personales. Exactamente. En Nicaragua 57, sí. Y después vienen todas las perspectivas, o sea, todo lo que uno considera. Que van del 51.3, 51.7, 51.8, 52.2, 53.2, 53.9 y hasta 53.8, que son, digamos, las preguntas que tienen que ver más oportunidades de triunfar en la vida, oportunidades de que los hijos tengan una vida mejor, mejores condiciones de vida que las que tuvieron los padres, un mejor empleo, casa propia, salud gratuita, educación gratuita. ¿Estos son de alguna manera aprobación a la gestión de gobierno? Estos son más o menos, digamos, esto viene siendo como un sentimiento. Yo creo que me iría mejor, ¿verdad? O sea, viendo hacia el futuro. Sería mejor para mí sería mejor con un gobierno tal. Entonces, y si vos ves ahí esos números que se mueven entre 50 y 54, es más o menos por el orden de la predisposición que hablábamos anteriormente. Entonces, de alguna manera, eso viene a ser como una esperanza, ¿no? Yo creo, mi esperanza es que con este gobierno no necesariamente se traduce en voto, habría que ver qué pasa de aquí a allá al 2021, pero definitivamente es un camino recorrido, pero que lo tenés que trabajar y lo tenés que cuidar, ¿verdad? Entonces, por ahí anda la cosa. Ok, todo esto lleva a la solidez del voto, porque hay techos, hay pisos. Exactamente. En las opciones. Exactamente. Entonces, en encuestas electorales es vital construir los pisos y los techos. Es vital construir la solidez. Entonces, el FSLN, de todos los números que vimos,
tiene un voto duro a favor de 45.3. O sea, que si esto se mantuviese, o si hubiesen elecciones hoy, el Frente lo menos que podría sacar es 45.3. Es lo menos que podría sacar. Después hay un 9.7% que es un voto suave a favor. O sea, el voto duro es aquel que muestra un alto grado casi de lealtad. Que no cambia bajo ninguna circunstancia. Muy difícilmente va a cambiar. El 9.7, hay algunas cosas, no es tan volátil, pero hay algunas cosas con las que no comparte, pero puede ser un voto tuyo. Y el otro que le llamamos nosotros voto probable es más volátil, viene pues generalmente de los independientes, pero que tiene cierta tendencia a apoyarte en una elección. Que en este caso pero no lo tenés seguro, ni el suave ni el probable. O sea, lo que sí es que 45. Y en el caso de la oposición, si ponen el gráfico de nuevo, ¿verdad? por favor, tiene un voto duro en este momento del 14 como oposición de 14.6, ¿verdad? Con un voto suave de 7.9 y un 8.9 de voto probable para un 31.4. O sea, tenemos una relación de 65-31, 65-32. Ahora, los votos suaves y duros en contra para cada uno son directamente proporcionales con directamente proporcionales con los otros. Sí, exactamente. No hay opciones. No hay opción. Eso nos lleva a la última gráfica, solamente para resumir esta, que es el voto potencial con el techo y el piso. Entonces aquí vemos que el FSLN tiene un piso de 45.3, por eso decimos que si hoy hubiesen elecciones, lo menos que podría sacar el Frente es 45.3 contra un 14.6 de la oposición. Hoy, con las condiciones que tenemos hoy, ¿verdad? El Frente podría crecer como potencial hasta 65 puntos. No es que los tiene, sino que los podría tener. Y la oposición podría llegar en este momento a 31.4. Ok, ahí hay un 76.7 si sumamos el piso del Frente y el techo de la oposición. Sí. ¿Y qué pasa con el 23%? El 23%, 24.1 creo que se está ocultando. Se está ocultando que podría ser la posible abstención, ¿verdad? Podría ser la posible abstención, en cuyo caso, si eso fuese así, esos números se elevan. Claro, porque lo que cuentan son votos válidos. Son votos válidos y no padrón electoral, exactamente. Ahora, una aclaración que hicieron durante la presentación y me parece importante dejarla sentada aquí en el programa, es que esto es sin contar con ningún candidato por ningún lado. Así es, aquí no hay candidatura, aquí estamos hablando de partidos, de grupos, incluso una oposición fragmentada, que no se sabe quién lidera, la misma población no sabe nada de quién lidera, o sea, como grupo, ¿no? De oposición. Entonces, pues evidentemente todo eso influye en estos resultados. Habrá que ver si estos señores llegan no sé, pues a definirse y hacer lo que van a hacer, y ya cuando estén las candidaturas, pues habrá que ver cómo se mueve esto. Pero posiblemente van a tender a... Incluso el Frente tendrá que anunciar también su candidatura. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros desmenuzando un poquito esta encuesta, que digo, insisto, la gráfica de la predisposición es la que más polvo ha levantado. Sí. Excelente. Muchas gracias. Gracias, Néstor, gracias. Siempre a la orden. Sí. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.